amigos, soy Ana Sánchez y en este video vamos a hablar de por qué una relación de manipulación puede llegar a ser tan tóxica y las diferencias entre la influencia que podemos llegar a tener en algunas personas y la manipulación. La manipulación no se usa para un bien común, no se usa para lograr mejores condiciones, es un mecanismo de explotación. Las relaciones que se establecen como relaciones en las que una persona constantemente está manipulando a otra persona, pues por lo mismo son relaciones que son explotadoras, donde tus necesidades realmente ni se toman en cuenta ni importan, y las necesidades que importan son las de quien te está manipulando. Esto quiere decir que en estas relaciones te usan pues como si fueras un objeto, no como si fueras una persona a quien se le quiere, a quien se le respeta, a quien se valora. Simplemente eres como una herramienta. Por eso se llaman manipulación. A diferencia de alguien que puede estar teniendo una influencia sobre ti, la influencia normalmente lo que busca es que tú mejores en algo, que estés en mejores condiciones, que la calidad del vínculo, de la relación o de lo que pasa en tu vida sea algo que te va a beneficiar a ti. En cambio, la manipulación lo que busca es sacar provecho de ti, pero no te va a dejar mejor a ti. No te va a dejar ni mejor de lo que estabas económicamente, ni afectivamente, ni en la autoestima. Es algo que te va a dejar peor de cómo empezaste. En una relación de manipulación, esta es la razón por la que te vas a sentir debilitado, por lo que tus intereses económicos o personales se van a ver disminuidos, porque la persona manipuladora considera que tiene el derecho de recibir lo que sea que va a recibir de ti y saca partido de estrategias manipulativas, a lo mejor con mira corta y sin prever cuáles van a ser exactamente las consecuencias ni para esa persona ni para ti, pero al final su objetivo es beneficiarse a él mismo. Entonces, en una relación donde hay manipulación crónica, donde estás con una persona que es muy egoísta, vas a empezar a sentir deterioro en muchas cosas. Uno de estos puede ser el deterioro a tu salud. Las personas manipuladoras no les importa tus necesidades de dormir, ni de descanso, ni de paz y tranquilidad, ni de buena alimentación, ni de armonía, ni te van a proteger o te van a cuidar. Por lo tanto, sobre todo si son relaciones cercanas, relaciones de pareja, relaciones familiares, esa persona va a demandar muchísimo de ti. Esto poco a poco va a irte deteriorando porque probablemente mucho de lo que hagas para tener contenta a esa persona va a ser, uno, que estés muy cansado porque esa persona no la puedes tener contenta de todas maneras, y dos, va a usar tu tiempo, tu tranquilidad y todo lo que pueda como si fuera de su pertenencia. No te lo agradece, no lo valora, pero sí saca todo el provecho posible de todas esas características. Una relación de manipulación es una relación donde el poder se concentra en la persona narcisista, que es la que va a hacer uso de las otras personas y sus recursos, pues para salirse con la suya y para sacar provecho. A veces la persona narcisista que te está manipulando no es que se proponga hacerte daño, termina haciéndolo porque simplemente ni siquiera toma en cuenta tus necesidades, tus prioridades o el efecto que sus demandas van a tener en ti. Entonces acabas estando en peores condiciones que como empezaste, y a lo mejor la persona narcisista está bien sorprendida de que estés tan cansado o de que estés tan harto de esa situación, porque su objetivo no era ese, simplemente era sacar provecho, estar bien. Y te puedes preguntar por qué alguien tiene tanto interés en estarte manipulando. A veces la respuesta es fácil, es porque ese es el medio más fácil en el que consigue obtener lo que quiere y le está funcionando. Un manipulador tiene muy claro su objetivo, tiene muy claro lo que quiere, y si la manipulación es algo que le va a dar eso que quiere, pues lo hace. Así de fácil. Muchas veces esa manipulación te puede hacer daño porque sus intereses y los tuyos no son los mismos. Otras veces incluso puede ser que sus intereses y los tuyos coincidan, y en ese sentido pues la manipulación no te afecta. Pero el objetivo es beneficiarse ellos siempre. Porque las personas narcisistas en general ven a los demás nada más como fuente de suplemento. Bueno, ¿y cómo es que hacen toda esta manipulación? En primer lugar, una persona manipuladora va a explotar tus vulnerabilidades. Y todos tenemos algunas. Todos tenemos inseguridades, necesidades, miedos, puntos sensibles,
A veces para enfrentar a un manipulador, lo primero que hay que hacer es tener mucho autoconocimiento, saber dónde están esos puntos vulnerables en ti, para saber que ahí es donde tú tienes más necesidad o de creer mentiras o de caer en manipulaciones. Es importante conocernos como primera estrategia de defensa contra la manipulación. Y aunque todas las personas podemos ser manipuladas en determinado momento porque todas tenemos vulnerabilidades, hay ciertas creencias básicas que son cosas que un manipulador explota y que normalmente, si es narcisista, va a enganchar en una relación de largo plazo de explotación a personas que tengan este tipo de creencias. La primera es: yo debería cumplir las expectativas de los demás. A veces esto se puede dar de muchas maneras, no necesariamente con estas palabras, pero si tú consideras que es tu deber mantener a las demás personas contentas, y que si esas personas se sienten frustradas porque tú no hiciste lo que ellos querían, o porque cualquier cosa, tomaste una decisión que no es la que ellos querían, hiciste cosas de otra manera y esas personas se enojaron, te dejaron de hablar, se ofendieron, lo que sea, es tu culpa y es tu responsabilidad hacer que la gente te quiera y esté contenta contigo. Esa creencia básica es algo que un buen manipulador va a explotar. Es muy diferente pensar que te gusta que la gente esté contenta contigo. Y sí, a todos nos gusta, es más armoniosa la relación. Si los demás están contentos, esa alegría se nos transmite, nos da gusto que la gente se sienta bien. Pero que nos alegre que se sientan bien es muy distinto a tomarlo como una obligación, un deber, una responsabilidad personal. Es esto lo que hace que cuando una persona nos trate mal, esté frustrada, nos esté manipulando, no nada más no nos damos cuenta, sino pensamos que hacemos algo mal e incluso nos esforzamos todavía más por hacer las cosas más a la manera de quien nos está manipulando para que esa persona esté contenta, porque es nuestra responsabilidad. Cuando creemos que algo es nuestro deber o nuestra responsabilidad, es muy diferente a cuando nos damos cuenta que esa persona no está contenta, que algo que hicimos o pensamos no le gustó o que se frustró y eso no nos gusta tanto, sino que nos sentimos culpables, como que nosotros no cumplimos con algo que nos toca. Esto es lo que nos vuelve muy vulnerables y de verdad también hace que nos esforcemos más. En la medida que la persona más se frustra, nos desaprueba, nos critica, nos invalida, lejos de notar la manipulación, lo que vamos a hacer es un esfuerzo mayor para llenar todas las expectativas de los demás en general. Este rasgo se llama ser muy complaciente. Esta creencia nos impulsa constantemente a estar complaciendo los deseos de los demás. Muy distinto si te gusta cumplir los deseos de los demás porque tú quieres, pero no lo consideras tu deber, así que te sientes contento si lo haces. Y si esto no te pone en riesgo a ti o no te causa daño o no te va a restar. Pero si te ves haciéndolo como prioridad, quiere decir aquí en el fondo que sientes que esa persona y sus deseos son más importantes que tú. Esto quizá lo has aprendido en tu historia personal. Si las personas que te cuidaron siempre te dejaron en último lugar, si esto no era importante para ellos, tus necesidades, tus miedos, tus vulnerabilidades, tu tiempo, tus sueños, tus intereses, tus propios valores, tus gustos incluso, bueno, si esos fueron relegados y no eran importantes, aprendes a verlos de la misma manera y a tratarlos de la misma manera. Cuando alguien hace esto mismo y es negligente con tus cosas y te exige demasiado, pues es posible que para ti esto ya sea muy familiar y sea muy fácil responder a las necesidades de los demás por encima de las tuyas. Esta complacencia es una vulnerabilidad muy grande para caer en relaciones explotadoras sin notarlo. Otra creencia básica es: cometer un error es muy vergonzoso. Esto implica que nos van a rechazar o que es algo que nos hace valer menos el hecho de habernos equivocado. Así que cuando olvidamos algo, cuando nos equivocamos en algo, cuando pues cometemos algún error de detalles por no habernos fijado en cierto detallito, alguna cosa, o cuando simplemente fallamos en adivinar qué es lo que alguien quería de nosotros, esto nos vuelve a nosotros menos perfectos. Este perfeccionismo, tratar de siempre tener todo en orden, de no cometer errores, este rasgo también es algo que pueden explotar mucho. Todos nos vamos a equivocar, hay veces que no vamos a hacer las cosas como alguien más quisiera, incluso si lo teníamos pensado o lo queríamos hacer,
pero otras veces simplemente de veras hay algo que nos salió mal, que nos equivocamos. Cuando eso se nos hace notar de una manera despectiva, que no se nos desprecia por eso, es equivalente a que nosotros valemos de acuerdo a qué tan perfectas hacemos las cosas, y si nos equivocamos, pues valemos menos. Entonces, esto genera mucha ansiedad y también genera este impulso hacia hacer las cosas perfecto, exigirnos demasiado a nosotros. Y cuando nos exigimos demasiada perfección, a veces consideramos que cualquier crítica o observación que alguien nos hace, incluso si esa observación lo hace de una manera muy despectiva, muy grosera, tiene que ver con lo que valemos. Entonces, lejos de pensar que esta persona está siendo cruel con la manera como te está retroalimentando algo o como te está señalando algún error, te empiezas a llenar de vergüenza y a sentir que te lo mereces porque te equivocaste. En realidad, el error no te hace acreedor a la agresión de nadie, ni siquiera la tuya. El error debería de servir para corregir. Si alguien te hace una observación en la que te está diciendo, oye, mira, esto se escribe así, oye, mira, esto se pone de esta manera, oye, fíjate, te equivocaste, eso es algo que se agradece. Es una persona a la que le importas y que en realidad te está haciendo una observación que te puede servir. Hay otras personas que aprovechan mucho un error para invalidarte o para devaluarte. Eso no es una observación, la verdad, muy valiosa, porque lo que tiene como objetivo no es que corrijas un error, es que te sientas avergonzado y que te sientas mal, porque eso los hace sentir superiores a ti. Ese error lo cometiste tú, no ellos. Entonces ellos quedan por encima de ti cuando señalan el error de esa manera. Y esto es algo que muchas personas narcisistas hacen, es aprovechar los errores de los demás para engrandecerse. Una persona manipuladora va a explotar el perfeccionismo de los demás cuando detecta que los demás tienen esta autoexigencia. Y sobre todo porque las personas narcisistas sí creen que ellos no cometen ese tipo de errores, o que son más perfectos que todos los demás, mucho más perfectos de lo que de verdad son. Y las personas con baja autoestima, al contrario, se juzgan demasiado por cualquier error que cometen, se dan muy duros, se avergüenzan mucho. Esto es algo aprendido, porque muchas veces así los trataron toda la vida. Cualquier error no solo se les señaló, sino se les ofendió, se les humilló por el error, como si hacerlos sentir mucha vergüenza fuera volverlos mejor persona o fuera hacerlos más sabios y más conscientes de no cometer ese error una siguiente vez. La cosa no funciona así, eso solamente sirve para bajar la autoestima y para hacerte sentir mucha vergüenza, lo cual siempre le da control a aquella persona que se siente superior a ti. Ahora también pasa que las personas más narcisistas tienen un locus de control muy externo. Si algo sale mal, la culpa la tienen los demás. Y van a buscar a personas que tengan un locus de control muy interno. Esto quiere decir que sean personas que tomen la responsabilidad, que consideren que si algo sale mal o algo hay que mejorar, son ellas quienes tienen que hacerlo. Esto les ayuda a aventar la culpa para afuera de todo lo que no les gusta y de todo lo que salga mal de manera constante en personas que la van a tomar y se van a esforzar más por agradarles o por no cometer errores o por mantenerlos contentos, y ellos se lo creen y la otra persona también se la cree, que esa es su responsabilidad y que le toca. Otra creencia básica que nos puede meter en problemas con narcisistas es creer que si hacemos más por los demás, las personas nos van a valorar más. Una cosa es pensar que te gusta y sentir que te gusta, que los demás te valoren, y otra cosa es que lo vayan a hacer cuando tú te esfuerces. Es cierto, nos gusta mucho poner a la gente contenta, que la gente esté alegre o que esté mejor, eso es normal. Pero cuando hay una persona narcisista y manipuladora y nota que a ti te gusta tanto que los demás se sientan bien, pero además que crees que mientras más hagas, más te van a valorar, esto te puede poner en un riesgo muy grande, porque entonces van a empezar a escasearte la valoración y la validación, a hacer reforzamiento intermitente, a dártela solo de manera muy ocasional para que tú te esfuerces mucho más para mantenerlos contentos o para que te valoren, y entonces ellos deciden si te valoran o no, y tú le vas a poner todo el esfuerzo y probablemente sí te convenzas de que si haces más, esa persona se va a dar cuenta de lo valioso que eres, se va a dar cuenta de lo mucho que te importa,
se va a dar cuenta que eres una buena persona, que eres alguien que vale la pena. La persona narcisista no lo entiende así. La persona narcisista entiende que más se merece. Tú menos, por eso te tienes que esforzar más. Pero ella o él vale más. Mientras más le das, más cree que eso es justo lo que tendrías que hacer, porque eso es lo mínimo que se merece. Curiosamente funciona al revés. Con personas narcisistas, mientras más haces por ellos, menos te valoran y más se valoran ellos mismos. Otra creencia que va un poco junto con esta es: si hacemos lo que los demás quieren, nos van a querer más, por lo tanto no nos van a rechazar o no se van a ir. Lo que sucede con una persona narcisista es al revés. Si haces más lo que esa persona quiere, esa persona te evalúa más. En primera, porque les cuesta menos trabajo y no valoran lo que ya no desean, lo que ya tienen. Entonces, mientras más les das eso que ya es suyo, ya tienen tu cariño, tu aprobación, tu atención, tu tiempo, ya no les cuesta nada, todo eso empiezan a desearlo menos, por lo tanto lo valoran menos y es más probable que entonces el deseo se vaya a otros lados, a otras personas y a otras cosas. Y esto pues al final depende de que esa persona es muy de deseo, muy dopaminérgica, no de ti. Así que te puede llevar a cansarte muchísimo el hecho de que te esfuerzas más con el fin de que esa persona se convenza del valor que tienes y que no se vaya, y te rompe el corazón ver que te bota como si fueras trapo viejo, que no valora nada y que incluso puede ser que te mire con desdén y con desprecio. Eso es probablemente lo que suceda con una persona narcisista mientras más te esfuerces porque esa persona te quiera. Otra creencia que explotan mucho los narcisistas es: si hacemos lo que los demás quieren, no nos van a lastimar o no se van a enojar con nosotros. Y lo que sucede con una persona narcisista es que es manipuladora. Cuando esa persona quiere que tú hagas algo de determinada manera, o que le des algo, o que dejes de hacer algo, lo que va a hacer es lastimarte o enojar. Tú tratas entonces de complacerle más. Como tratas de complacerle cuando se enoja o te lastima, lo que queda reforzado es la conducta de lastimarte o enojarse cuando quieres sacar algo de ti. Entonces, con estas personas, mientras más haces cosas para que no se enojen y no te lastimen, lo que sucede es que usan más el enojo y el lastimarte para sacar lo que ellos quieren, por un asunto muy básico y fundamental, y es porque les funciona y porque pueden. Entonces, en resumen, mientras más haces por una persona narcisista, más se convence de que eso es lo que esa persona vale, que es lo que él vale, que es lo que se merece. Y de por sí ya son personas con un sentido del merecimiento altísimo, entonces a ver quién los baja de esa nube. Es probable también que mientras más hacemos por otras personas y más aguantamos que nos traten mal, nosotros nos convencemos también de que valemos menos, de que esto es lo que nos merecemos. La disonancia cognitiva actúa para los dos lados. Nosotros, mientras más disonante es nuestra conducta con nuestra creencia, ajustamos nuestra creencia. Si nosotros nos estamos esforzando demasiado por alguien que nos trata mal, pues nos vamos a convencer de que nosotros no valemos. Entonces, lo que te va a sorprender es que mientras más haces por una persona narcisista, más exige y mucho menos agradece. Es decir, mientras más hacemos por una persona narcisista, más nos va a usar como un medio para lograr sus fines, pero no va a suceder que nos ame más. Y como no nos ama más, en realidad, porque no puede vincularse a otros de esa manera, no nos puede amar, lo que sí sucede es que si no nos rechaza porque todavía le servimos, o nos rechaza porque no le servimos, casi da igual. Cuando nos aprueba o nos desaprueba, nos está manipulando, nos está usando. Nuestra necesidad de validación y de aprobación la está manipulando. No es que de verdad nos ame y le importe lo que sea de nosotros. O sea, el egoísmo se ve tanto en los momentos en donde nos puede llegar a dar aprobación, que en los momentos en los que nos rechaza porque no hicimos lo que quería. Y de esta manera es como la persona narcisista pues nos va a lastimar, porque nos está usando. Es algo que va a limitar nuestra libertad, la calidad de vida, y nos va a mantener un poco ansiosos tratando de adivinar qué hacer para evitar el próximo estallido, o que nos abandone, o que nos trate mal. Esto nos va a causar mucho cansancio, mucha debilidad. Es por esto que estas relaciones son tóxicas para nosotros. Si te fijas, cuando una relación es tan egoísta y de tanta manipulación, como que no importa tanto si esa persona está contenta o de pronto te está insultando, gritándonos o te deja de hablar. Es el mismo tipo de relación manipuladora
con motivos muy egoístas, en el que esa persona te está usando como medio para sus fines o como fuente de suplemento, y que no le importa lo que su conducta o sus exigencias puedan tener defectos sobre ti. Lo vas a ver tanto si de pronto está contento contigo porque hiciste lo que querías, como si de pronto está muy frustrado porque no. Al final se importa ella misma y nadie más. Y te puede dejar muy frustrado y muy confundido el hecho de que esa persona a lo mejor de todas maneras se va. De todas maneras te es infiel, de todas maneras busca una nueva fuente de suplemento, pues porque incluso si haces todo lo que esa persona quiere y le das siempre lo que quiere, se va a aburrir de eso. Ya no va a ser novedoso, ya no vas a ser una persona nueva que le cause como mucha sorpresa o quién eres o lo que tienes o de las cosas que hablas o lo que logras, lo que sea. Entonces, estas personas son traicioneras simplemente por esta búsqueda de sensaciones constantes por la que van a buscar a otro tipo de persona por la razón que sea. Hay otra vulnerabilidad que explotan y es el miedo que sentimos cuando hay conflicto. A muchas personas nos estresa mucho una persona enojada, nos estresa mucho discutir, confrontarnos con alguien. Ese proceso en el que tenemos que defendernos, tenemos que alegar cosas, tenemos que confrontar a alguien con algo, es sumamente cansado para la mayor parte de personas que son conciliadoras, que les gusta vivir en paz y en armonía. Las personas narcisistas, por el contrario, esto los fortalece. El conflicto, el ganar sobre otra persona es algo que les apasiona, les gusta, lo toman como deporte, es más, les sirve para combatir el aburrimiento crónico que estas personas pueden llegar a tener. Entonces, si la persona narcisista se da cuenta que tú harías lo que fuera por evitar un pleito, una confrontación o una discusión, tal vez esto es algo que va a aprovechar a su favor. Y entiendo que a ti te puede resultar muy cansado tener que decir no, protegerte, tener una confrontación, pero la persona narcisista esto lo va a tomar como así de fácil. ¿Ok? Si tener una confrontación es algo que va a hacer que esta persona haga lo que yo quiero, pues tenemos la confrontación y con eso consigo lo que quiero. Así de fácil. ¿Por qué? Porque quiere y porque puede. Así que piénsale bien. Cuando una persona manipuladora y egoísta se enoja contigo o hace una confrontación, no es porque tú hayas invadido sus límites o porque hayas violado sus derechos o porque no respetes sus derechos. Normalmente es porque es un medio para lograr un fin. La confrontación que tiene contigo es lo que le va a permitir conseguir lo que quiere de ti. Nada más. Para nada es que le hayas hecho algo que transgrede sus límites, ni que en defensa propia se esté activando un enojo natural. Esta manera del narcisista de usar el enojo es una estrategia meramente manipuladora con la que te causa incomodidad, ganas de evitar el conflicto, porque simplemente esto puede ser la manera más efectiva de lograr lo que quiere. Y también puede usar tu miedo a enojarte, porque muchas personas la verdad es que no nos gusta el efecto que el enojo tiene en otras personas. Y tu miedo a enojarte por algo es algo que también va a usar a su provecho porque se va a dar cuenta que no eres capaz de mostrar tu enojo, de defenderte, aunque algo te moleste y que vas a capitular, que vas a ceder. Otra vulnerabilidad que estas personas aprovechan a su favor es tu miedo a decir que no. El miedo a decir que no es como muchos otros miedos que vamos aprendiendo cuando en tu infancia o en relaciones muy tempranas has estado con personas a las que decirles no representa que te castiguen, que se pongan violentas, que griten, que hagan cosas que te lastiman. Entonces, cuando vas a decir que no, digamos que tu alarma se prende y empiezas a tener ansiedad ante cosas que otras personas te piden. Porque es cierto, relaciones abusivas hacen que decir que no sea un problemón, todo un drama. Incluso te puede exponer a condiciones de violencia. Y esto, pues tu amígdala en el cerebro lo aprende muy pronto. Así que muchas personas que han vivido en estos entornos tienen mucha dificultad para decir que no porque ya lo sufren por anticipado. Y cuando una persona narcisista detecta que le tienes miedo a decir que no, cuando en tu vida ha habido muchas personas narcisistas, sobre todo en la infancia, a las que decirles que no representaba que te iban a castigar, que te iban a gritar, que se iban a enojar mucho, que iba a haber consecuencias serias,
el decir que no representa algo que aprendimos que nos genera ansiedad, algo que es peligroso. Y este miedo, que puede ser adaptativo en algunos entornos muy abusivos y muy hostiles, hace que aprendamos a evitar decir que no para evitar tener esta angustia. Entonces, una persona narcisista detecta ese miedo a decir que no y lo usa mucho a su favor. Y es que en entornos abusivos decir que no no es tan fácil. Mucha gente dice, pues está tan fácil como decir que no. Pues sí, tan fácil y tan difícil, porque te pueden amenazar con quitarte la relación, con irse con otra persona, con correrte del trabajo, te dejan de hablar, hacen rumores acerca de ti. Decirle que no a una persona narcisista tiene consecuencias y sí duelen las consecuencias. Poco a poco a lo mejor vas aprendiendo a decir que sí para evitar las consecuencias de decir que no, porque son consecuencias muy angustiantes. Y lo que sucede es que te ponen en una posición muy difícil, porque aunque hayas dicho que sí, resulta que la relación se empieza a establecer en estos términos más manipuladores. Aunque digas que sí, ni te lo van a agradecer, no evitas el conflicto y además empiezas a llenarte de resentimiento. Entiendo, decir que no en este tipo de relaciones no es algo fácil, es una habilidad que se puede aprender y el aprendizaje de este tipo de cosas es algo que se llama asertividad. En alguna otra ocasión hablaremos de eso. Pero sin duda, esta es otra de las vulnerabilidades que una persona narcisista va a explotar. Si nota que te da miedo decir que no, va a estar encantado, porque no le importa cómo te vayas a sentir, le importa que digas que sí y que hagas lo que quería. Otra vulnerabilidad que explotan las personas narcisistas es cuando tú no sabes qué quieres. Parece muy lógico que todos sabemos lo que queremos o que sabemos lo que nos hace bien, pero cuando has vivido con mucha negligencia, cuando en tus relaciones más importantes lo que tú quieres no importa, tú ya ni siquiera prestas mucha atención en qué de verdad te gusta, en las sensaciones corporales que tienes. Luego aparte, si lo que tú quieres a nadie le importa o va a haber consecuencias negativas por hacer lo que tú quieres, también aprendes a desactivar tu gusto por cosas. Caes en desesperanza y ya ni siquiera estás en conexión y contacto con sueños, aspiraciones, motivaciones. ¿Para qué? Si es algo que a nadie le importa. Y además se sufre mucho cuando no lo logras, cuando lo pides y te lo boicotean, cuando lo pides y te cierran la puerta, cuando lo pides y ves que la gente no está interesada en escucharte. Llegas a perder tanto la conexión con lo que tú de verdad quieres y tanto llegas a perder la motivación por lo que tú quieres, que la verdad es que los narcisistas van a aprovechar esta vulnerabilidad y tú ya ni siquiera vas a tener la fuerza o la claridad para defender aquello que quieres. Estas características en alguien son tanto una consecuencia de haber vivido abuso como una vulnerabilidad para tener otras relaciones con otras personas que sean abusivas también. Y eso es algo que si notas que está en ti, hay que aprender a trabajarlo, hay que empezar a trabajarlo. El trabajo consiste en primero detectar estas creencias básicas, los deberías autoimpuestos que pueden estarte metiendo en este problema de esforzarte más cuando una persona no te quiere o te trata mal, y aprender a manejar las vulnerabilidades que podemos haber desarrollado en anteriores relaciones con personas que son negligentes y abusivas. Detectar esto y trabajarlo lleva tiempo, pero si no lo hacemos, no basta con detectar a la persona narcisista actualmente, porque te puedes enganchar en una nueva relación para empezar con otro diablo, el mismo infierno. Si notas esto, es importante que acudas, que empieces a trabajar estos aspectos de ti, que tengas un proceso personal de crecimiento, ya sea con un terapeuta o ya sea por tu cuenta, en grupos de apoyo, como tú quieras. Enfócate también en eso, porque si no corregimos nuestras vulnerabilidades, puede llegar otra persona con otro perfil abusivo y nos puede volver a hacer daño. Y aunque hay muchas personas tóxicas y con estos perfiles, también es mucho lo que podemos hacer por nosotros. Me despido con esto. Te mando un enorme abrazo con cariño, Ana.